Les voy a platicar un poquito de dónde viene la investigación, por qué hablar de crimen organizado, masculinidad, o por qué, como el título de la presentación de hoy dice, hablar de esas tres palabras, mal, política y hombre. El tema de crimen organizado y masculinidad a mí me ha traído dando vueltas desde hace un buen rato, aproximadamente desde el 2011. Y he podido indagar y hacer un trabajo de intervención con varones, sobre todo varones vinculados con crimen organizado. En psicología hablamos de que el sufrimiento es nuestra materia prima, al menos en clínica. ¿Sí? Hablamos que el sufrimiento es algo con el que estamos en contacto todos los días. Uno escucha a la gente y la gente en su decir manifiesta un cierto sufrimiento. Casi siempre damos por hecho que sabemos qué es el sufrimiento y que casi lo naturalizamos, casi damos por hecho de que el sufrimiento es tal o tal cosa. Y yo lo que he tratado de hacer como propuesta y como avances de investigación es descontextualizar un poquito la noción de sufrimiento. Hay mucho sufrimiento que nosotros localizamos en los espacios públicos. Una fotografía que muestra a 3 mujeres llorando al lado de un cuerpo cubierto en la calle que acaba de ser asesinado. Una persona que narra, por ejemplo, cómo es que fue secuestrada por tal o tal grupo de delincuentes. La noción de genealogía es una noción crítica que yo reconstruyo particularmente de 2 autores familiares para la psicología, Friedrich Nietzsche y Michel Foucault. Son 2 autores fundamentales para repensar la noción de historia. Hay que pensar cómo podemos revitalizar la noción de sufrimiento desde la psicología. Creo que esa es una cosa que nos toca a nosotros. Y cómo hacer, en la medida de nuestras posibilidades, una colectivización del sufrimiento. Tenemos que transversalizar el género en la formación universitaria y tenemos que pensar también esos asuntos como atravesados por el género. Y por último, cuestionar el protagonismo de nuestra violencia o del gusto también que tenemos por la violencia. Somos unos consumidores acérrimos de violencia en México. Quizá no formamos parte del crimen organizado, quizá nuestra familia no forma parte del crimen organizado, quizá nuestros amigos o nuestras personas cercanas tampoco están vinculadas con crimen organizado, pero nosotros lo hemos hecho históricamente y lo hemos incrementado desde esto que llamamos guerra contra el crimen organizado o guerra interna en México. Nos hemos vuelto unos consumidores de alto nivel de violencia. Y eso lo hacemos no solamente por las series de televisión, que es una de las cosas más evidentes y obvias, sino también por nuestras conversaciones cotidianas, por nuestro círculo violento a la hora de hablar y reproducir lo que pasa, y sobre todo por desacreditar constantemente la paz u otros escenarios posibles como algo a lo que tenemos que apostarle trabajo. Hablar de paz es difícil, porque es utópico o porque es idílico, porque no se cree que sea posible construir condiciones de paz o construir condiciones de bienestar mejores. Hay una gran queja hacia el Estado, pero también nos toca a nosotros apostarle por construir paz. ¿Qué entendemos por el bien y por el mal? Y cómo el mal puede quedar vinculado en esta participación que voy a comentarles con una noción de masculinidad o de hombría particular. Grace Jensen fue una filósofa de la religión feminista, y ella parte de lugares obvios. Dice, si uno se va a revisar la literatura clásica de los griegos y atrás, uno se da cuenta de que los hombres en esos relatos siempre están vinculados con relatos que involucran violencia y que involucran muerte. Y nuestra historia se ha construido, y gran parte de lo que todavía somos se ha construido a partir de esas nociones. La referencia a la muerte y la referencia a la violencia. Y lo que dice Jansen, que es súper importante que lo consideremos, es que en ese desplazamiento de la natalidad se ha hecho un desplazamiento también de una creatividad femenina.
podemos, si han llevado cursos de género, podemos distinguir lo femenino de lo mujer y lo masculino de lo hombre. Ella va a hablar de un desplazamiento de lo femenino en las referencias culturales. Piensen, y se los digo en términos más comunes, cómo nos excita la muerte, cómo nos pone la muerte y la violencia, cómo nuestra sexualidad, por ejemplo, las formas de construcción de la sexualidad en Occidente, lo que nos pone, lo que nos excita, está muy atravesado por la violencia y la muerte, por formas específicas de violencia y muerte que se reproducen a través de las prácticas, el imaginario sexual. Esta es una discusión que hace Jensen. A mí me parece importante para contextualizar acá y también para plantear la pregunta de si podemos ver o ir más allá del mal y la violencia, de si podemos tener también la posibilidad de cuestionarnos quiénes somos ante el mal y la violencia en términos históricos y hacer algo al respecto. En la investigación con Nietzsche, con Freud, con Foucault, trato de inquietarme a mí mismo como investigador con relación al mal también, de pensar que el bien y el mal no son nociones ni naturales, ni trascendentes, ni religiosas, ni históricamente determinadas, sino que el bien y el mal, como digo acá, son estrategias que construimos culturalmente para domesticar o para regular las potencias humanas. Son estrategias históricas que tenemos para determinar también cómo somos como cultura, quiénes somos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. A mí no me interesa, al menos en mi proyecto de investigación, profundizar en una noción de bien o mal en términos religiosos, en términos de mandamientos o en términos de preceptos preestablecidos históricamente. Me interesa profundizar en el bien y el mal como estrategias de regulación y domesticación. Y eso porque creo que algo nos ha sucedido en los últimos 10, 12 años en México, y es que ya no sabemos bien a bien cómo funcionar en términos de bien y mal como lo hacíamos antes. Con la violencia extrema, con la exposición de cuerpos o de partes del cuerpo, de noticias, de casos de corrupción, de decepción constante en términos políticos, creo que se ha movido esta barrera y esta forma de pensar el bien y el mal, y tenemos que, y en términos históricos es todo un reto, reconstruir lo que consideramos el bien y el mal. ¿Sí? Hablar del bien y el mal no como nociones morales, religiosas únicamente, sino como algo que tenemos que reformular en conjunto. Es una estrategia política la que tenemos de por medio. Tenemos ese contexto sobre el mal. Yo quisiera que lo pensáramos desde ahí como una noción a construir, a cuestionar, a comprender, y que pudiéramos poner esas nociones de mal a circular con las nociones de hombre o lo hombre en términos performativos. Entiendo lo hombre no como una esencia, por eso no le pongo el hombre o los hombres, sino como una base performativa construida históricamente. Y desde ahí a mí me interesa pensar mucho cómo podemos hacerle los hombres para posicionarnos ante, por ejemplo, los múltiples movimientos feministas, ¿sí? Cómo nos han interpelado y cómo nosotros no solo queremos hacerlo, sino que tenemos que hacerlo. Hay una responsabilidad histórica de por medio. Las acciones de Occidente, de violencia y de muerte, han estado vinculadas con hombres generalmente. Y eso es una cosa que tenemos que analizar quienes somos hombres o que nos identificamos con lo hombre. Tenemos que pensar bien cuál es nuestra responsabilidad en términos históricos. Y esa responsabilidad es diferente a la culpa, y ahí me sirve también mucho Hannah Arendt. Hannah Arendt dice, la gente que viene después de quienes cometieron crímenes no es culpable, pero sí es responsable. Es decir, ha nutrido su existencia de esas personas que cometieron crímenes. No podemos culparlos, pero sí podemos responsabilizarlos. Y los varones nos hemos beneficiado históricamente por esas diferencias de género que se han establecido a nivel México o a nivel histórico. Hay que ver cuál es nuestro vínculo como hombres con el mal en términos históricos, con las guerras, con la violencia, con la muerte, con formas de afectación a los otros y también con formas de silenciar otras posibilidades de existencia. O sea que cuando nos preguntamos por el vínculo de los hombres con el mal, tenemos que ver
hechos de violencia explícitos como guerra, como genocidios, pero también tenemos que pensar el silenciamiento de otras alternativas de vida, ¿sí? El silenciamiento a otras alternativas de estar con los otros en espacios comunitarios. Yo hace rato les comentaba el escenario del sufrimiento, una imagen de una fotografía de un periódico donde hay 3 mujeres y hay un hombre en una acera tapado que acaba de ser asesinado. Yo no uso fotografías de ese estilo también por una cuestión vinculada con la ética y con la investigación, pero ustedes seguramente han visto muchas imágenes como esas y dan cuenta de que donde hay una persona que muere, hay otras personas que son afectadas. Y si uno quiere replantear qué es el sufrimiento en México, uno tiene que dar cuenta de espacios que no necesariamente son cómodos para uno, que no necesariamente son los espacios más fáciles de dialogar o de discutir. Tenemos que también crear agendas de investigación. Así como no sabemos quiénes son los hombres vinculados al crimen organizado, tampoco sabemos quiénes son las élites políticas. Vemos nombres, sabemos de algunos empresarios, sabemos de algunos políticos, sabemos de algunas personas que están evidenciadas como vinculadas con casos de corrupción, pero no sabemos quiénes son en términos vitales de linaje, de familia. Y es fundamental que sepamos también quiénes son esos hombres en las élites políticas vinculados con casos de corrupción y cómo hay ahí toda una ventana abierta para la psicología política o para la psicopolítica en términos más tradicionales, cómo podemos repensar desde ahí también el tema de la corrupción en lo general. A veces estamos tan centrados en lo que pasa ahorita, por ejemplo, en cuántos homicidios hay, cuántos feminicidios hay, cuántos secuestros hay, cuánto huachicoleo hay, que no damos cuenta que desde la psicología también tenemos que visualizar lo que viene después. Si mañana no hubiera homicidios en México, no hubiera secuestros, no hubiera huachicoleo, no hubiera feminicidios, la tarea de análisis del crimen organizado, la violencia y las formas de lazo social no está para nada terminada. Porque hay, por ejemplo, niños y niñas creciendo en la incógnita de qué pasó con mi papá o qué pasó con mi mamá. Hay familias que siguen buscando a sus desaparecidos y desaparecidas y que en muchos casos, y se los digo de viva voz de gente que hemos entrevistado, la familia se destroza, se desestructura, así como en algunos casos de divorcio, porque hay miembros que quieren seguir buscando y hay miembros que dicen no, tenemos que seguir con la vida, entonces démoslo por muerto o por muerta y continuamos con la vida. Y hay quienes dicen no podemos pensar a la gente desaparecida como muerta, y es una posición política bien importante. ¿Qué va a pasar con esas generaciones que vienen después? No está predeterminado si van a ser de tal o cual manera, pero seguramente nosotros tendremos que preguntarnos qué de lo que veamos en 2 o 3 décadas tiene que ver también con las formas de violencia que vivimos y experimentamos actualmente. Si a un niño que es hijo de un sicario no se le dijo, por ejemplo, o no se cuenta parte de su historia en algún momento de su vida, no digo cuando es niño, sino en algún momento se le va dando lugar a esa historia, a ese linaje, entonces probablemente haya muchas posibilidades de que el niño empiece a buscar cosas en ese misterio también que puede estar en su genealogía. Con eso quiero decirles que nuestra historia, cuando vivimos en espacios de normalidad y de familias extendidas y nucleares con cierta paz y tranquilidad, nuestra historia no nos es del todo clara, y muchas veces cuando llegamos a un psicólogo o psicóloga llegamos con preguntas sobre la historia familiar, sobre nuestro linaje. Ahora imagínense casos donde el secreto o incluso gente que es desplazada de otros lugares porque no puede seguir viviendo ahí, que pierde todos los vínculos y que tiene que empezar de cero en otros espacios, cómo poder elaborar eso en una historia familiar y cómo darle lugar en la historia personal a esos sucesos traumáticos. Todo lo que les acabo de compartir, yo lo estoy pensando con una finalidad específica, y es una finalidad de repensar la estética de la existencia o repensar la vida y sus vínculos. Esa es una de las cosas que están vinculadas con la construcción de paz. Tenemos que reformular nuestras nociones de bien y mal, pero el objetivo es también poder vivir mejor.
poder construir comunidades donde podamos desarrollarnos y poder tener vínculos menos violentos, menos agresivos, menos dramáticos, como estamos acostumbrados buena parte de mexicanos y mexicanas. Por último, no lo discutí, no hubo tiempo, a lo mejor tampoco es la idea acá, pero la práctica política de la psicología, de las disciplinas en la universidad pública, nos puede ayudar bien a reformular constantemente nuestra visión moral del mundo, y eso lo necesitamos de urgencia. Por eso la agenda de regeneración moral tiene muchos puntos donde podemos entrarle a dialogar, qué es la moral entendida por el gobierno federal y cómo podemos repensar nuestros vínculos comunitarios para construir espacios de bienestar cada vez mayores. Yo con eso termino, les agradezco mucho.